Bienvenidos. En este video estaremos hablando de los factores que intervienen en el desarrollo integral de los individuos y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Factores tanto internos como externos, protectores y poco protectores. Mi nombre es Rogelio Cruce y para iniciar vamos a estar hablando de algunos conceptos básicos del tema para poder comprender un poco de lo que estamos conversando. El primero de esos temas, de esos conceptos del cual estaremos hablando, se trata del desarrollo. El desarrollo humano es un proceso de cambios que se dan a lo largo del ciclo vital con base en la interacción de factores orgánicos, ambientales, instruccionales y personales que se mantienen mediante conductas a organizar en áreas de desarrollo, tanto físicas, motoras, sexuales, cognitivas, efectivas, moral, el lenguaje. Al respecto, señala Araya que el desarrollo es un proceso de cambios que operan en una estructura, pensamiento o comportamiento de una persona al pasar el tiempo y cuyas causas involucran tanto a la influencia de los procesos biológicos, como la herencia, el crecimiento, la maduración, como a los efectos de los procesos ambientales, como el aprendizaje, la socialización, entre otros, en una interacción extremadamente compleja. Estos cambios propios del desarrollo se caracterizan por ser progresivos, continuos, acumulativos. Cuando hablamos de que el desarrollo son procesos de cambio que se van dando a lo largo del ciclo vital, debemos entender que hablamos de procesos biológicos o internos o innatos que nacen con el individuo y con el cual el individuo debe aprender, debe aceptarlos, debe aprender a convivir con él, y a procesos ambientales que están fuera del individuo, que son externos, y con el cual el individuo obviamente también debe aprender a convivir con ellos, pero que puede modificar. Para continuar con esto, vamos a hablar también de lo que es el aprendizaje, que sería uno de estos aspectos, en este caso un aspecto externo. El aprendizaje es un proceso de interacción entre quien aprende y el objeto del conocimiento. Al respecto también señala la misma Araya que el aprendizaje son cambios duraderos y permanentes marcados por los efectos ambientales que obedecen a la experiencia o a la práctica y que se consideran responsables de una gran cantidad de cambios en el comportamiento de los individuos durante el largo de su proceso evolutivo. El aprendizaje, como vemos, es una de las partes externas de los procesos externos que mencionamos anteriormente, que van a producir un desarrollo en el individuo. Y existen algunos factores que intervienen y que vienen a ser protectores o poco protectores, a garantizar o a disminuir que el aprendizaje sea o se dé en los individuos. Otro concepto que vamos a estudiar en este video se trata de la enseñanza. Según Carl Rogers, la enseñanza es un proceso de instrucción deliberado que concentra su atención en el desarrollo de las condiciones que promueven el aprendizaje. La enseñanza es un proceso en el cual se involucra algunos procedimientos que involucran al docente, que es quien imparte los conocimientos, quien enseña, los recursos, que serían los medios para desarrollar este proceso, y los estudiantes, quienes finalmente serán los protagonistas de este proceso de aprendizaje o quienes aprenden. Ahora bien, dentro de estos procesos o de estos factores que intervienen en el desarrollo o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a conseguir que es muy importante utilizar la palabra que intervienen o factores que
influyen, que es distinto a utilizar la palabra determinar, porque ya vamos a ver que la suma de estos factores pueden coincidir en distintos elementos que van a disminuir un poco lo que es el desarrollo, van a disminuir el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no quiere decir que la presencia de estos factores vaya a ser determinante. Cuando hablamos entonces de factores que intervienen en el proceso de desarrollo y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a hablar en primer lugar, de los factores internos que están con el individuo, que son innatos en el individuo, que pertenecen al individuo y con el cual el individuo debe aprender a convivir, a superarlo y a tener las destrezas. Para eso el docente, sus padres, los adultos cuidadores están presentes para poder ayudarlos. El primero de ellos, del cual vamos a hablar, es el de el factor biológico, como la herencia, la maduración, el crecimiento de algunas patologías. Los factores biológicos son todos los relacionados a condiciones innatas propias del individuo con las cuales nacemos. La herencia, el sexo, la maduración, el tipo de piel. Otro factor que veremos a continuación es el psicológico. Los factores psicológicos son los relacionados a trastornos, patologías, a las psicofunciones como la atención, la concentración, que alteran la forma de coincidir el mundo del individuo. En este caso, como mencionaba, las psicofunciones como la memoria, la atención, el interés. Otro factor importante mencionar interno son los factores emocionales. En este caso, por ejemplo, la autoestima, las experiencias vividas, la adaptación al medio, la aceptación, la identidad, la subjetividad, cómo el individuo responde a los distintos estímulos del ambiente y cómo estos estímulos del ambiente los afectan al individuo. La aceptación de su personalidad, la aceptación de su estima, el valor que le da a su personalidad. Y dentro de los factores internos finalmente tenemos el fisiológico. Hablamos de algunas patologías, de algunas condiciones, de algunas discapacidades, de algunas disminuciones de los individuos que van a influir, que van a intervenir dentro de su proceso de desarrollo y a su vez de aprendizaje. También tenemos entonces factores externos. Dentro de los factores externos que no son del individuo, que están fuera del individuo y con el cual el individuo no solamente aprende a convivir, sino que se adapta, inclusive los puede modificar. El primero de ellos es el factor social. El hombre es un ser social, su relación con los grupos de iguales, el seguimiento de las normas, la adaptación a estas normas, las normas donde el individuo se desenvuelve. Otro factor importante externo a considerar es el ambiental, los factores ambientales, entendido no solamente en los espacios físicos en donde se desenvuelven los individuos, donde se desarrollan o reciben los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino por las relaciones personales que estos ambientes influyen en los individuos, las condiciones ambientales que producen bienestar y que favorecen el aprendizaje son mejor obviamente que los ambientes hostiles. La iluminación, la temperatura, el mobiliario, todos estos aspectos influyen y intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la larga en el desarrollo evolutivo de los individuos. Otro factor que es factor político, las distintas políticas de Estado, los estados elaboran políticas educativas, políticas de desarrollo del individuo, así que en determinados tiempos, determinados momentos, en determinados países, existen condiciones para el desarrollo de los individuos, para la educación de los individuos. Otro factor
externos son los culturales, los históricos, a distintos momentos históricos. Hemos visto a lo largo de la historia del hombre moderno, hemos visto cómo distintos hechos históricos han marcado el desarrollo de los individuos, ha marcado el florecer de algunas culturas. Otro factor que interviene, podemos ver como por ejemplo, son tan variados como los sociales, ambientales, inclusive los religiosos. Algunas religiones tienen algunas indicaciones, algunos dogmas para el desarrollo de los individuos, para el comportamiento de los individuos. Y finalmente el pedagógico, un factor importante que interviene en el desarrollo de los individuos y obviamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de los factores pedagógicos estamos hablando del docente, de sus estrategias, de sus metodologías, de sus capacidades, de las formas de comunicación, de sus intereses, de los objetivos de la acción pedagógica, de lo que se plantea en las distintas escuelas, los objetivos de área, las competencias que deben alcanzar los individuos a determinados momentos, en determinados grados. Tenemos otros como geográficos, distintos países, distintas culturas, lo que hemos conversado ahora. ¿Por qué nosotros los docentes estudiamos estos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de los individuos? Nosotros los docentes estudiamos estos factores tanto internos como externos porque nosotros al estudiarlos identificamos cuáles son esos factores que protegen al individuo, que suman al favor del individuo, que van en ganancia. Y también identificamos los factores que restan, que van en contra del individuo, los que llamamos factores poco protectores. Como docentes debemos tomar en cuenta cuáles son estos factores que está sumando en el individuo y poder potencializarlos para disminuir los factores que van en contra. Imaginémonos por un momento que tenemos un niño en nuestros salones de clase con una predisposición biológica, por ejemplo, con un factor hereditario de tez morena, que es normal, que el niño nace con una tez morena, que no puede quitarse su color de piel, pero que no la acepta, que dentro de su proceso de autoestima no acepta, no se adapta a su tez, a su color de piel, y que a su vez vive en un ambiente social en donde sus pares sociales no lo aceptan, o no aceptan su color, o lo discriminan. Entonces vamos a ver cómo estos factores se han estado sumando, han estado multiplicando para constituirse en factores poco protectores. Pero eso no quiere decir, como vemos, son factores que intervienen dentro de su desarrollo, intervienen dentro de su proceso de enseñanza, dentro de su proceso educativo, pero no son factores que necesariamente sean determinantes, porque son factores que pueden modificarse, son factores que hoy están, pero mañana no necesariamente están, porque también consideramos factores como, por ejemplo, si este niño tiene un factor pedagógico, un buen docente, con buena comunicación, con buenas estrategias, que ayude a este niño a aceptar su color de piel, a trabaje con sus compañeros y trabaje en su autoestima, fortalezca sus procesos de adaptación, fortalezca sus grupos sociales, enriquezca sus ambientes de aprendizaje. Vamos a ver cómo se constituyen en factores que suman a favor del individuo. Por ahora estamos llegando hasta final de este tema. Próximamente estaremos hablando de otros interesantísimos temas sobre la educación, porque estos temas nos van a ayudar finalmente como docente a tomar decisiones para mejorar nuestros resultados académicos, para elegir mejores estrategias metodológicas y para ser cada vez mejores docentes. Por acá les dejo las referencias bibliográficas acerca de lo que hemos estado conversando.
Gracias y nos vemos en un próximo encuentro.